Mi hijo fue diagnosticado con algo mucho más aterrador que el cáncer. Mami, me duele la cabeza y siento mareos. ¿Podría haber imaginado en ese momento lo aterradoras que eran esas 5 palabras? Como cualquier otra madre, me agaché y dije, déjame ver. Estaba pálido, con los ojos desenfocados. Intenté no entrar en pánico y pensar en qué podría ser. Nada más que el peor escenario posible venía a mi mente. La noche anterior, mientras jugaba, parecía completamente normal. ¿Qué demonios podría haber pasado? Con mucho esfuerzo, tratando de no asustarlo, le dije con calma que se pusiera los zapatos. 20 minutos después, estábamos en el consultorio del médico. Después de examinarlo, el doctor pidió que mi hijo esperara en la recepción y me llamó para una conversación privada. ¿Es grave?, pregunté. El médico me miró de una manera que nunca antes había visto, como si mi pregunta subestimara la gravedad de la situación. Tiene algo muy raro. Un aneurisma cerebral que está a punto de romperse. Tenemos que actuar de inmediato. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Dígame que estará bien. No puedo garantizar eso, dijo el médico. La situación es extremadamente delicada. Necesitamos una resonancia magnética para entender mejor la ubicación y el tamaño antes de proceder con cualquier tratamiento. Antes de irnos, me entregó una nota con la fecha y el lugar del examen. También recomendó que mantuviera a mi hijo tranquilo y evitara cualquier esfuerzo físico hasta el procedimiento. A la mañana siguiente, fui directamente al lugar indicado y conocí al Dr. Jasper Harris. «Hola», dijo, mirando a mi hijo. Se agachó y preguntó, «¿Cómo te llamas?», mi hijo respondió, y la conversación me irritó. Todo lo que quería era que el examen terminara para que mi hijo pudiera volver a su vida normal. El Dr. Harris nos llevó a una sala, le dio a mi hijo una bata de hospital y comenzó el examen. Esperé en la sala de espera con un libro en mis manos, pero no pude leer. Mi mente estaba completamente ocupada pensando en mi hijo. Más tarde, el Dr. Harris entró en la recepción con una expresión sombría. «Por favor, ven conmigo», dijo, llevándome a una sala llena de monitores médicos. Señaló una silla cerca de una pantalla grande. «Por favor, siéntese». Me mostró las imágenes del escáner. «Dios mío», exclamé, cubriendo mi boca con la mano. Las imágenes mostraban un aneurisma masivo en un área crítica del cerebro. «No podemos esperar. Necesitamos operar de inmediato», dijo el médico. «Nunca he visto algo así en un niño de su edad. Es extremadamente raro». Lloré mientras intentaba consolarme colocando su mano en mi hombro. «Por favor», supliqué, «salve a mi hijo». Ese día, no pudimos proceder con la cirugía debido a complicaciones causadas por la pandemia de COVID-19. Me sentí agradecida por haber podido asegurar el escáner y traté de mantener la calma. En ese momento, mi hijo parecía no tener idea de lo que estaba pasando, o al menos eso era lo que pensaba. De camino a casa desde el hospital, de repente preguntó desde su asiento infantil, «¿Mami?». Miré su reflejo en el espejo. «Sí, la abuela dice que cuando morimos, vamos al cielo, ¿es verdad?». Me quedé sin palabras. ¿Qué podría decir? ¿Cómo había llegado ese pensamiento sobre la muerte a su mente? ¿El médico le había dicho algo? ¿Era solo una coincidencia? ¿O tal vez un instinto le decía cuán grave era su condición? Una lágrima rodó por mi mejilla. «No lo sé, cariño». Más tarde mi hijo estaba inconsciente en la mesa de operaciones. Los cirujanos se preparaban para tratar el aneurisma antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que le administraran la anestesia, comenzó a llorar y dejó claro que quería que estuviera con él durante la cirugía. «Quiero que estés conmigo», dijo. Parecía que no había terminado la frase, como si intentara decir, «Quiero que estés conmigo si muero». Me quedé en un rincón de la sala de operaciones, vestida con bata, guantes, mascarilla y gafas protectoras. Miré hacia abajo, a mis pies, esperando lo inevitable, preguntándome si mi hijo sobreviviría o se convertiría en un recuerdo doloroso. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar, pero me mantuve firme. Tenía que ser fuerte por él, aunque todo dentro de mí se estuviera desmoronando. Los sonidos de los instrumentos quirúrgicos y los murmullos del equipo médico parecían ecos distantes en el caos de mi mente. El tiempo pasaba arrastrándose, como en una pesadilla interminable. Finalmente, el Dr. Harris levantó la cabeza y le hizo una señal a una de las enfermeras. Ella se acercó a mí y me pidió que esperara fuera de la sala. A regañadientes solté la mano de mi hijo, que aún estaba inconsciente, y salí con un nudo en la garganta que apenas podía contener. En la sala de espera, me senté en una silla dura y fría, completamente desconectada del mundo a mi alrededor. Después de casi 2 horas, apareció el Dr. Harris. Su expresión era seria, lo que hizo que mi corazón volviera a acelerarse.
Logramos reparar el aneurisma, comenzó, pero encontramos algo muy inusual. Necesitamos hablar. Mi cuerpo se congeló. Lo seguí hasta una sala privada, donde explicó. Durante la cirugía, notamos señales de inflamación y daño en los tejidos que no son típicos de un aneurisma común. Tomamos una biopsia y la enviamos para un análisis urgente. Hay algo más ocurriendo y necesitamos identificarlo rápidamente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, continuó. Mientras tanto, hemos comenzado un tratamiento para abordar una posible infección. Estamos enfrentando una situación grave, pero haremos todo lo posible. Mi estómago se revolvió. ¿No era suficiente el aneurisma? Ahora había algo más, algo que nadie podía explicar. Sentí una mezcla de desesperación e impotencia como nunca antes había experimentado. Solo quería que mi hijo estuviera bien, pero parecía que el universo estaba decidido a ponernos a prueba al máximo. 2 días después, el Dr. Harris me llamó nuevamente. Esta vez, su rostro parecía aún más cansado. Fue directo al grano. Recibimos los resultados de la biopsia. Su hijo está infectado con Naegleria fowleri. Es una ameba extremadamente rara y peligrosa conocida por atacar el cerebro. Probablemente la contrajo al nadar en agua dulce contaminada. Mi visión se nubló y por un momento pensé que iba a desmayarme. ¿Una ameba? ¿Cómo era posible? Lo había llevado a lagos y piscinas con la mejor intención, para que se divirtiera y disfrutara como un niño normal. ¿Cómo algo tan inocente podía llevar a esto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos salvar a mi hijo? Pregunté, con la voz temblorosa. El tratamiento es complejo, y lamentablemente, la tasa de supervivencia es muy baja, admitió. Pero comenzaremos de inmediato con un cóctel de medicamentos agresivos, incluyendo un antiparasitario experimental que ha mostrado algún éxito en casos similares. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un torbellino de visitas a la UCI, reuniones con médicos y noches sin dormir al lado de mi hijo. Alternaba entre momentos de lucidez y delirio, con su pequeña mano agarrando la mía con menos fuerza cada día. La fiebre era implacable, y cada convulsión era como si arrancara otro pedazo de mi ser. Mientras tanto, mi rabia crecía. ¿Por qué nadie nos advirtió sobre los peligros de esta ameba? ¿Por qué no había más alertas o precauciones en los sitios de baño? Quería culpar a alguien, a cualquiera, por el sufrimiento de mi hijo. Los días se convirtieron en semanas, y a pesar de los esfuerzos de todos, su condición empeoraba. En un breve momento de claridad, me miró a los ojos con una sonrisa débil y dijo, «Te quiero, mamá». Sentí como si entendiera que quizás no nos quedaba mucho tiempo juntos. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en esas pocas palabras. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero la infección ya había causado daños irreversibles. La noche en que mi hijo partió, me quedé a su lado, sosteniendo su mano hasta que su pequeño cuerpo dejó de luchar. El dolor era insoportable, pero algo dentro de mí cambió. Decidí que nadie más debería pasar por lo que yo pasé. Canalicé mi dolor en acción, luchando por crear conciencia sobre la Naegleria fowleri y presionando por regulaciones más estrictas en las áreas públicas de baño. La muerte de mi hijo no sería en vano. Hoy, cada victoria que logro en su memoria se siente como escuchar su risa otra vez. Aunque ya no está aquí, vive en cada cambio que hago, en cada vida que ayudo a salvar. Pero ningún logro puede llenar el vacío que dejó. Es una lucha que llevo todos los días, impulsada por el amor eterno que siento por él. Después de la partida de mi hijo, mi vida nunca volvió a ser la misma. El dolor se convirtió en un compañero constante, una sombra que me seguía a todas partes. Perder a un hijo es una herida que nunca cicatriza, pero con el tiempo entendí que no podía permitir que ese sufrimiento me consumiera por completo. Merecía que su memoria fuera honrada de una manera significativa. Los días posteriores a su muerte fueron los más difíciles. Me levantaba, respiraba y funcionaba en piloto automático, pero cada pequeño detalle a mi alrededor gritaba su ausencia. Una camisa olvidada, un juguete perdido. Incluso los árboles del parque donde solíamos jugar parecían cargar su presencia. El vacío era insoportable. No podía dejar de pensar en cómo algo tan diminuto, una ameba microscópica, había causado una tragedia tan grande. Quería entenderlo todo, cada detalle, cada estudio, cada posible prevención y cura. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo ignorada que estaba esta enfermedad, y de cuántas vidas podrían salvarse con mayor concienciación y avances médicos. Fue entonces cuando nació la idea. Tal vez podía hacer algo más que lamentarme. Tal vez podía luchar contra lo que me había arrebatado lo que más amaba. La idea de volver a estudiar me parecía absurda al principio. Ya no era tan joven. Había dejado los libros hacía mucho tiempo, y mi vida había tomado caminos completamente diferentes. Pero algo dentro de mí ardía como una llama, una mezcla de determinación y rabia.
Me inscribí en un curso preparatorio y volví a estudiar. Era difícil, más de lo que imaginaba, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba los ojos de mi hijo y la promesa silenciosa que le había hecho de honrar su memoria. Pasé noches enteras estudiando, balanceándome entre el dolor y los libros. Hubo momentos en los que lloré tanto que apenas podía ver las páginas, pero continuaba. Después de meses de esfuerzo, logré aprobar el examen de ingreso a medicina. Cuando recibí la noticia, lloré como no lo hacía desde el día en que perdí a mi hijo. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio y esperanza. Entrar a la universidad fue un desafío completamente nuevo. Mientras que muchos de mis compañeros buscaban la medicina por pasión o por prestigio, yo tenía una misión personal. Cada clase, cada práctica, cada investigación, las enfrentaba como una oportunidad para aprender más y combatir esta enfermedad silenciosa y devastadora. Durante los años de carrera, me involucré en grupos de investigación sobre parasitología, me especialicé en enfermedades infecciosas y participé en proyectos enfocados en nuevos tratamientos para Naegleria fowleri. Mi dedicación no pasó desapercibida. Cuando me gradué, fui reconocida como una de las mejores estudiantes de mi generación, no solo por mis calificaciones, sino también por la pasión que ponía en cada trabajo e investigación. El día de mi graduación, mientras subía al escenario para recibir mi diploma, sentí como si mi hijo estuviera allí conmigo, mirándome con esa sonrisa tímida que siempre iluminaba mi día. Ese momento no era solo mío, era nuestro. Hoy, soy médica especializada en enfermedades parasitarias e infecciosas, con un enfoque en Naegleria fowleri. Trabajo en un centro de investigación dedicado al desarrollo de métodos más avanzados de diagnóstico y tratamientos más efectivos. Además, dedico parte de mi tiempo a la concienciación, visitando escuelas, comunidades y lugares recreativos para educar a las personas sobre los riesgos y las precauciones que pueden salvar vidas. Cada vez que logro ayudar a una familia a identificar un riesgo, cada vez que veo a un niño siendo tratado a tiempo, siento que estoy haciendo justicia por mi hijo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar para que otras madres no tengan que pasar por lo que yo viví. Aún hay días en los que la tristeza me abruma, en los que el vacío amenaza con consumirme, pero ahora, en lugar de paralizarme, me impulsa. El amor que siento por mi hijo no desapareció. Simplemente se transformó en una fuerza que me empuja a seguir adelante. En cada niño que salvo, en cada vida que toco, veo un poco de él. Y eso, de alguna manera, me da paz. Mi lucha no terminará pronto, pero sé que estoy donde debo estar. Mi hijo, aunque ya no esté físicamente, es la razón por la que me convertí en quien soy hoy. Y por él, seguiré luchando. Siempre. Sin embargo, incluso con esa certeza, hay algo que nunca desaparece. Una parte de mí, la parte que lo perdió, sigue viviendo en aquel día, en ese momento en el que su pequeña mano soltó la mía para siempre. Por más que intente llenar mi vida con propósitos, con trabajo y logros, nada logra apagar el vacío que dejó. Los años pasaron, y logré mucho más de lo que alguna vez imaginé. Me convertí en una especialista reconocida, recibí premios, fui valorada por mi trabajo, y ayudé a salvar vidas. Desde fuera parecía que tenía todo, que había transformado mi dolor en algo extraordinario. Pero, en mi interior, sabía que eso no era cierto. Todo lo que construí, todas mis victorias, eran un intento desesperado de escapar de la verdad. Nunca volvería a sentirme completa. A veces, durante las noches silenciosas después de un día de trabajo, me sentaba sola en la sala, mirando las paredes y pensando en él. ¿Cómo sería su vida ahora? Habría crecido, cambiado, pero seguiría siendo mi pequeño, mi niño. Cerraba los ojos e intentaba imaginar su voz, su sonrisa. Pero, con el tiempo, esos recuerdos empezaron a desvanecerse, y eso me destrozaba. Darme cuenta de que incluso la memoria de él podía perderse era un golpe que no sabía cómo soportar. Las personas a mi alrededor creían que yo era una inspiración. Decían que había superado la tragedia, que había transformado una pérdida en fortaleza. Yo sonreía y agradecía, pero en el fondo, sentía que estaba viviendo una mentira. No había superado nada. Mi dolor seguía allí, enterrado pero vivo, palpitante. Cada día despertaba con la sensación de que faltaba algo, una pieza del rompecabezas de mi vida que nunca volvería a encajar. Algunas noches, cuando el silencio se volvía insoportable, entraba en la habitación donde guardaba sus cosas. Allí estaban sus juguetes, sus libros, su ropa. Tocaba cada objeto con cuidado, como si fueran partes de él que aún podía sentir. Algunas veces su presencia era tan fuerte que juraba escuchar su risa resonando por la casa. Pero al instante siguiente, la realidad volvía con fuerza, recordándome que ya no estaba. Era un dolor renovado.
como si reviviera su partida una y otra vez. Hubo momentos en los que intenté encontrar consuelo. Me sumergí en el trabajo, acepté invitaciones para dar conferencias, me comprometí con proyectos que exigían toda mi atención. Pero, incluso en esos momentos, su ausencia estaba allí, una sombra constante. En las ocasiones en las que veía a un niño sonreír, jugar con sus padres, mi corazón se encogía. Sabía que esos niños estaban vivos gracias al trabajo que hacía, pero la alegría siempre venía acompañada de un peso. ¿Por qué él no tuvo la misma oportunidad? Incluso cuando surgieron otras oportunidades, nuevas amistades, nuevas relaciones, nunca pude entregarme por completo. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en el pasado, incapaz de avanzar. Mis amigos decían que debía permitirme ser feliz otra vez, pero yo ya no sabía qué significaba la felicidad. Parecía algo distante, algo que existía en un mundo donde él aún estaba a mi lado. Hoy, sigo luchando, sigo ayudando a quien puedo. Pero, si soy honesta conmigo misma, sé que nunca volveré a sentirme completa. Mi hijo era la luz de mi vida, y sin él, todo parece más apagado, más vacío. Por más que haya transformado mi dolor en algo significativo, sigue allí. Tal vez esto sea todo lo que puedo ser ahora. Alguien que lucha, alguien que lo intenta, pero que en el fondo siempre sentirá que algo falta. Continuaré mi camino, seguiré honrando su memoria, pero sé que el vacío que dejó nunca podrá llenarse, y de alguna manera creo que he aprendido a aceptar eso. Algunas heridas no se curan, simplemente se convierten en parte de quienes somos.